Muy bien, continuamos en el Evangelio de Juan, obviamente. Ya hemos comenzado este capítulo 13, vaya abriendo sus Biblias. Sabemos, ¿verdad? Un poquito de historial que ya hemos venido viendo. Sabemos que pronto el Señor va a morir en este contexto, aquí donde estamos, en el capítulo 3. Porque aquí estamos a un jueves por la noche, un día antes de que el Señor sea arrestado. ¿Qué va a ocurrir? Temprano por la mañana del día siguiente, el Señor va a ser sometido a un falso juicio, porque lo fue. Nunca comprobaron que en él había culpa, jamás. Fue un falso juicio y en ese mismo día también va a ser ejecutado para que el Señor muera como el Cordero de Dios por nuestros pecados. Pero esa noche, ¿verdad? Hemos visto, el Señor está solo con los suyos, por razones obvias. Su misma gente lo anda buscando para asesinarlo. En este momento el Señor, como hemos dicho, es el hombre más buscado en esa área. Buscado por razones viles. Él entonces está con los suyos. Pero en esta noche conmemorativa podemos llamarla porque lo es. Lo es. El Señor va a estar dando una serie de profundas promesas a sus discípulos. Y por ende, es a nosotros también, a los creyentes. Todas estas promesas las va a ver que se extienden desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16. Esto entonces vienen a ser capítulos fundamentales para nosotros. Si no le ha llamado la atención, espero que algo le esté provocando para que vuelva a leer esos capítulos. Son promesas de parte del Señor exclusivamente para aquellos que Él dice que amaba. Para ellos, para nosotros. Podemos ponerlo de esta manera. Es una carta para nosotros. Luego en el capítulo 17 vamos a ver que el Señor va al Padre para interceder y pedirle o asegurarle que todo esto se efectúe, todas estas bendiciones. Que alguien lo puso de esta manera, lo que vamos a encontrar en estos capítulos es el legado de Jesús, no para cualquiera, sino para sus hijos, para aquellos que le aman. No de palabras, sino también con hechos. Porque ya vimos, ¿verdad? El versículo primero, ahí es donde está, lo podemos decir, donde el Señor prepara toda la escena para lo que viene. En ese versículo tan poderoso. Porque dice que habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Mira qué hermoso y profundo es eso. Mira las fases de ese amor de Dios por nosotros. Ahí vemos entonces en ese versículo todas estas promesas, lo podemos poner de esta manera, compactadas. Porque el Señor nos amó antes que naciéramos, nos sigue amando en el presente y después también dice que nos va a amar o nos va a seguir amando por toda la eternidad. Ese es amor del bueno, dijo alguien. Esto entonces viene a ser una profunda expresión de amor de parte del Señor para los creyentes, para los que confían en Él. Y también, el Señor comienza con los apóstoles, pero esto sigue también para todos aquellos que después iban a creer. Me gusta el comentario de un escritor bíblico. Él dice que lo que el Señor está haciendo en esta noche es hacer grandes depósitos en el banco de cada cristiano, a nuestra cuenta. Eso es lo que está haciendo. Porque nunca de verdad el Señor había tenido tanto tiempo como lo hace en este momento para expresar el amor por los suyos. Y lo que vemos aquí entonces es que ese amor nunca para. El amor de las personas nos puede fallar, pero jamás el amor de Dios. Y eso nos ayuda, ¿verdad?, a amarlo más.
Pero algo que el Señor nos va a mostrar en estos versículos, en lo que vamos a ver, es cuál es la clave como nosotros debemos de amar. Y Él lo va a dar o la vamos a ver en el ejemplo que el Señor realizó por sí mismo. Abra sus Biblias entonces ahí, miren, Juan 13, vamos a leer de los versículos 12 al 15. Y dice: así que después que les hubo lavado los pies, mi hermano habló de eso, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿saben lo que os he hecho? Piensen eso. Piense que usted está ahí en ese cuarto. Piense que fue a usted quien le lavó los pies, el Señor. Y después le hace esa pregunta. Ustedes me llaman maestro y Señor, y dices bien porque lo soy. O sea, eso tiene que estar claro. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, ustedes también ¿qué? Hagan. Mire que como todo buen maestro, después de que el Señor hace su lección ilustrada, Él pregunta y dice: ¿saben lo que os he hecho? Le recomiendo, hágalo con sus hijos. Después de que se siente ahí a escuchar la palabra del Señor, pregúnteles: ¿entendieron lo que escucharon? Porque si no, ahí entra usted. Esa es su responsabilidad, de explicarles a sus queridos, a sus seres queridos, estas palabras. Claro, el Señor sabía que no entienden. Él lo sabe. Pero esto nos enseña la realidad que solo es hasta que nosotros lleguemos a este nivel de humildad es que vamos a poder amar como Dios nos manda o como el Señor nos manda. Eso es lo que significa un mandamiento nuevo les doy, que después lo vamos a ver. Porque cuanto más humildad tengamos, oiga esto, menos va a ser el interés en nosotros mismos. Cuanto más humildad tengamos. Y cuanto más humildad tengamos, más grande va a ser nuestra capacidad para invertir en el prójimo. Porque de otra manera, el yo seguirá dominando. Ahora, entendemos, ¿verdad?, que en el mundo pueden haber personas que amen de esta manera, a ciertas personas, de manera sacrificial. Lo entendemos, se ha visto, hay historias. Pero la diferencia es que para nosotros, los cristianos, esto es un mandato de amar a las personas, no solo a las que nos caen bien, no, sino a todas. No solo a las que nos tratan bien, sino a todas. Porque alguien dijo que en su forma más pura, el amor bíblico es completamente desinteresado. Nunca espera algo a cambio. Ese es el amor que el Señor nos ha llamado. Pero en el amor del mundo, ¿verdad?, que la persona que ama siempre espera ser recompensada. Y lo hemos escuchado, ¿verdad? A veces hasta en cosas pequeñas que hacemos. Ni las gracias me dieron. Pues si eran las gracias lo que usted esperaba, ese es todo su pago. Nosotros estamos llamados a demostrar ese amor con el puro compromiso de alcanzar la alegría y la bendición de la otra persona. Imagínense que nos tratáramos así todo el tiempo. Que esa sea nuestra meta. Que nuestro amor sacrificial cause satisfacción en aquellos que nos rodean. Sería un mundo diferente. ¿Por qué no? Sería una iglesia diferente. Mire que en Primera de Corintios, en el capítulo 13, el apóstol Pablo lo resumió todo en esta frase. Él dice: el amor no busca lo suyo. No busca lo suyo.
Significa entonces que no se trata de nosotros amar para buscar algo que gratifique nuestro sentir, porque hay algunos o hay muchas personas en el mundo que aman porque andan buscando un tipo de estímulo que los haga sentir bien. Necesito que alguien me diga que soy bueno. Es un estímulo. Pero en el amor bíblico es completamente ajeno a los beneficios propios. Eso no cabe, eso no se busca. Es más, mire que el apóstol Pablo dice que amar es gastarse por los demás. Se oye dramático, pero oiga cómo él lo pone ahí o lo expresa en 2 de Corintios, el capítulo 12 y el versículo 15. Él dice, Pablo hablando a los corintios, no la mejor iglesia por decirlo así. Él dice, y yo muy gustosamente gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por vuestras almas. Ahora oiga eso, pero si os amo, ¿seré amado menos? Hay una traducción una versión que dice, aunque amándolos más, sea amado menos. La implicación entonces es de que aun cuando nuestro amor pueda ser auténtico, nos está diciendo esto, es de que van a haber casos donde ese amor no va a ser entendido. Es más, donde ese amor va a ser rechazado. Pero no importa, porque lo que vemos aquí es de que aun cuando eso fue lo que experimentó el apóstol Pablo, al igual que el Señor Jesús, Él siguió amándolos. Porque mire que si usted ve en el capítulo 11 de esta segunda carta de Corintios también, ahí va a ver usted un listado de las cosas que el apóstol Pablo pasó y podemos ver todo el desgaste de su vida. Oiga, le menciono solo algunos. Él dice, escribe ahí, dice que él sufrió trabajos arduos, cárceles, azotes con látigos, azotes con vara, fue apedreado, sufrió naufragios, hambres, asaltos, peligros, desvelos. Y esta me impacta a mí también. Y sufrió la preocupación por las iglesias. Sentía la carga de las iglesias en sus hombros. Le digo que eso me ha ayudado mucho a no quejarme por una congregación. Mire que es tremendo, mis hermanos, porque lo que Pablo está diciendo es, y no lo veamos como apóstol nada más, veámoslo como un hermano que amaba a su hermano. Y lo que esto nos está diciendo es de que Pablo se dolía cuando los hermanos desobedecían o cuando los hermanos querían apartarse de la fe, o aún se dolía cuando los hermanos no creían que él los amaba. Y todo aquello, dijo un escritor, que vino a ser como una estaca clavada en el corazón de aquel apóstol amoroso. Y a eso es lo que el Señor nos ha llamado. No un amor superficial, un amor con hechos. Y él, mire que lo probó el apóstol, aquello que él enseñó, lo probó porque él entendió que no se trataba de buscar el propio bienestar o su propio bienestar. Probó con hechos cuando él enseñó que el amor no busca lo suyo. No es un amor de estos sentimentalistas. No. ¿Sabe que el mundo no puede ofrecer ese tipo de amor? No puede. Los únicos que pueden mostrar ese tipo de amor son aquellos cristianos que han sido transformados. Son aquellos que tienen el Espíritu Santo, porque al final es el mismo Espíritu quien viene a provocar eso. Ni siquiera es nuestro crédito. ¿Sabe cómo lo llama Pablo? El fruto del Espíritu.
Eso es. La gloria es para Él. El mundo no puede ofrecer este tipo de amor porque el mundo siempre espera recompensa de los demás. Nosotros no, o no deberíamos. Y si esperamos, no es amor del bueno. Pero de la misma manera, mire, como Pablo necesitó un modelo porque lo tenía, nosotros también necesitamos uno. Y ese modelo siempre ha sido el mismo: nuestro Señor Jesucristo. Sí sabe usted, ¿verdad?, que esa es nuestra meta. Pablo, él dice, yo sigo a la meta, no mirando a los lados, porque si veo demasiado en los lados voy a ver mucha decepción. Esa es la meta, es Cristo. Me gusta que él siempre dice, no solamente con su grupo favorito, sino a cualquier lugar que él iba, les decía, sed imitadores de mí como yo lo soy de mi modelo, de Cristo. A Él es el que buscamos complacer. Y mire que el apóstol da el ejemplo, su tremendo ejemplo, allá en Filipenses en el capítulo 2. Cuando él presenta con todo ese gustazo a su ejemplo, a su modelo. Y él dice que Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Oiga ese punto, mis hermanos. No solamente fue que se humilló al despojarse de todos aquellos atributos, por decirlo así, sino que aún cuando fue hombre, como hombre dice la palabra, que se humilló más todavía, como un siervo, como un esclavo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que Pablo está diciendo es de que esto es el mayor descenso que el Señor haya podido hacer, o la humillación más baja que Él pudo hacer para mostrar el amor a un nivel mucho más alto que nadie puede hacer. Mire qué cosas lo que encontramos ahí entonces. Que es verdad, se humilló hasta lo más sumo, pero aquello entonces provocó a que amara con un amor perfecto. Y a eso es lo que el Señor nos está llamando. Y su amor va más allá de la comprensión humana, porque en su humildad y en su mansedumbre estuvo dispuesto a morir, no como un héroe, sino que murió como un criminal. No con reconocimientos, sino como un desechado. Pero lo hizo por amor a nosotros. Lo hizo, mira, el Señor para tomar nuestra muerte, nuestro lugar, nuestro castigo, pero lo hizo también para subir al cielo hasta lo más alto, para desde allá entonces amarnos por toda la eternidad. Con razón Él dice, voy a preparar lugar. Pero vamos a llegar ahí, todavía no estamos, esos otros capítulos después. Y el Señor lo dijo, ¿verdad? Hablando de este amor. Él dice, nadie tiene un amor mayor que este, que uno que dé su vida, ¿por quién? Por sus amigos. Ahora, nosotros sabemos, ¿verdad?, que como seres humanos, nadie puede morir por los pecados de otro. Nadie. No hay tal cosa. Y también nosotros sabemos que morir de manera sacrificial para nosotros mismos, eso no nos lleva a nadie, así que no lo intente. O sea que si alguien viene, como lo he escuchado, ¿verdad?, algunos extremistas,
De que si alguien viene y explota su cuerpo con dinamita por alguna causa que ellos crean que es justo, lo único que eso está haciendo es acelerando su ticket para el infierno. Eso es todo. E incluso nosotros pudiéramos morir, dijo un escritor, porque una persona sea salva y sacrificarnos para que otra persona sea salva. Pero eso solo lo podemos hacer una vez. ¿No es a eso entonces lo que el Señor nos está llamando? Alguien hizo una pregunta una vez y dice, ¿qué es más fácil, morir por Cristo o vivir por Cristo? Tiendo a pensar que la segunda es más difícil. No es eso entonces lo que el Señor nos está llamando con esto, sino que lo que esta clase, lo que esta lección del Señor nos está diciendo es de que todo creyente que ha sido transformado debería de tener la capacidad para amar de una manera que dejen sorprendido al mundo y que no entiendan nuestra manera de amar, porque va más allá también de su comprensión. Y eso era lo que ocurría con los apóstoles. Entre más los lastimaban, más amaban. Y el diablo se quedaba con la boca cerrada. Le digo por qué. Porque el diablo no entiende ese idioma. Entiende el odio, entiende la venganza, pero nunca una reacción de amor. No, mis hermanos, eso es divino. Eso es del Espíritu Santo. Amén. Mire que es ese amor el que nos separa de la sociedad. Es ese tipo de amor el que hace la diferencia aún dentro de las comunidades cristianas. Es un amor puro. Es un amor sacrificial. Es un amor que está dispuesto a tomar su cruz todos los días, dice la palabra, y seguirlo, cueste lo que cueste. Y si es necesario morir por la salvación de otro, deberíamos de hacerlo. Pero es a eso lo que el Señor nos ha llamado. Amar no solamente cuando lo sentimos, no solamente cuando las cosas se ven bien, sino en todo tiempo y en todo lugar y con todo el sacrificio. Porque vemos, mire, el Señor estando con los apóstoles, nos conocemos la historia, Él dio el ejemplo tan grande para mostrar ese amor pleno. Y que amó hasta el final. Y esto, mire, de que es un amor, o esto es una lección fundamental, ojalá y usted la entienda. Esto que el Señor nos está dando es tan importante. No son palabras nada más. Porque escuchamos lo que leyó el hermano. Que Juan, dirigido por el Espíritu Santo en su primera carta, en el capítulo 4, llevó este amor a un nivel crucial. En otras palabras, es algo que nosotros necesitamos. Oiga le recuerdo cómo lo pone Juan. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Tenemos eso claro. Pero después dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pausa. Conocer a Dios aquí es equivalente a ser salvos. Nacido de Dios, mucho más. Nacidos de nuevo. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 8. El que no ama, no ha conocido a Dios. Dice el versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor en sí lleva castigo o juicio.
Recuerden, mis hermanos, que este es el Espíritu Santo hablando a través de Juan, y lo que él está diciendo es de que a este tipo de amor que el Señor nos está llamando, dice que ese amor echa fuera la condena y revela algo aún todavía más profundo, porque dice de que si alguien es creyente pero es indiferente o no ama a su hermano, tal persona, dice Juan, es un mentiroso o se engaña a sí mismo. Eso también es equivalente a alguien que no es salvo. ¿Ve por qué eso es crítico, esto de la palabra del Señor, los detalles? Es solo entonces hasta que nosotros amamos a nuestro hermano que podemos decir que esto viene a ser como una verdad que nos fortalece, como una prueba que nosotros conocemos que somos hijos de Dios, que conocemos no de conocimiento nada más, sino que lo conocemos con una verdad, como una verdad salvífica. Esto nos hace entender que nosotros le pertenecemos a Dios, que permanecemos en Él. Y unos versículos, mire, si volvemos ahí, unos versículos después, ahí en Juan 13, en el versículo 34 y 35, el mismo Señor dice que este amor da testimonio al mundo que nosotros somos hijos de Dios. Porque dice el Señor, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos o hijos de Dios, si tenéis el amor los unos por los otros. Esto, mis hermanos, no es un juego de palabras nada más. Eso no es psicología uno a uno, no. No, esas son palabras que nosotros tenemos que tomar con cuidado, porque cuando amamos de esta manera, Juan está diciendo que es cuando nosotros ponemos a exhibición nuestro cristianismo. Ok, no nos vayamos así tan a lo ancho. Quedémonos con nuestra familia. Es hasta que nosotros amamos de esta manera que podemos exhibir nuestro cristianismo aún entre nuestros seres queridos. De otra manera, no va a hacer efecto. Como dijera alguien, él dice que los cristianos más devotos no se conocen por matar gente, ¿verdad que no? Los cristianos más devotos se conocen porque aman a la gente. Y nosotros amamos de la manera como Dios amó. Pero amamos más todavía a nuestros hermanos o a la familia de la fe, como lo pone el apóstol Pablo. Eso es lo que nos debe distinguir de los demás. Y el tipo de amor, mire que el Señor busca en nosotros, se expresa en ese acto que el Señor hizo, de lavarle los pies o lo que ese acto representa. Posiblemente, ¿verdad?, que para nosotros eso no tenga mucho impacto, eso de lavar los pies, por lo mismo, ¿verdad? Porque vivimos es muy diferente al mundo antiguo. En el mundo presente, hasta vamos a lugares de los pedicuristas, ¿verdad? O esos especialistas en ese asunto de lavar pies, pero no en el mundo antiguo. El cuidado de los pies era muy difícil. Las sandalias o el calzado que usaban no ofrecían suficiente protección para los pies, no era igual. Así que
se acostumbraba, era una costumbre que en toda casa hubiese una olla llena de agua para recibir a los invitados. Se dice de que quien hacía mayormente este trabajo era un siervo, un esclavo en la casa, si lo había. Si no había siervo, esclavo, entonces también lo hacían las mujeres. O también lo hacían los hijos menores. Qué bonitos tiempos, ¿verdad? Bueno, no, esa no está mi esposa. Pero si no, alguien tenía que por lo menos ofrecer agua para que el invitado se lavase los pies. Porque lavar los pies era una necesidad. Ahora, en estas celebraciones, como lo era la Pascua, estas celebraciones se extendían hasta horas. Y en una reunión como esas, mi hermano lo explicó, ¿verdad? Cómo era que se sentaba la gente. En una reunión como esas, no había cosa más desagradable que estar recostado cerca de los pies de otra persona. Pero algo que sobrepasaba eso era estar cerca de los pies de una persona que los tenía sucios y a veces hasta con mal olor. El lavarse los pies entonces era un simple acto de cortesía. Era una necesidad. Pues aquí, veas el cuadro, aquí está el Señor, está con sus apóstoles, están en el aposento alto, celebrando un ritual muy, muy importante. Vimos que en el versículo 3, el Señor Juan dice que Jesús sabía que había salido del Padre y al Padre iba y que el Padre le había dado todas las cosas. Eso es una tremenda afirmación. El Señor está diciendo que Él sabía que ya iba para el Padre. Esto es cumplimiento de aquella hora que Él ha estado esperando. ¿Se acuerda? Mi hora todavía no había llegado. El punto que quiero dar con esto es de que cuando el Señor dice de que Él sabía que ya iba para el Padre, era de que el Señor estaba a punto de volver a tener aquella gloria que el Señor tuvo desde antes de la fundación del mundo. Ahora, si el Señor ya estaba a punto de ir a recibir toda esa gloria, en ese momento que estaba con los discípulos, esa era una tremenda oportunidad para lavarle los pies. O si no, por lo menos, después de 33 años de vivir humildemente, y que ahora el Señor estaba a punto de ir a morir y que después les había dicho que Él ya iba a resucitar y que iba a ir a ser exaltado, ese sería el momento para lavarle los pies. Pero ¿sabe qué? Nadie lo hizo. Ahora, ninguno de ellos podía decir, ay, ¿por qué no se me ocurrió a mí? No. Porque ellos ya habían tenido un ejemplo. Ya lo habían visto. ¿Se acuerda con aquella mujer, la que estuvimos hablando? Aquella mujer llegó y dice que le lavó, le roció, le regó los pies con perfume y los limpió con sus cabellos. Y el Señor elogió a esa mujer. Y ellos lo vieron. Posiblemente en ese momento también dijeron, ay, ¿por qué no se me ocurrió eso a mí? Hubiera quedado bien con el maestro. Pero no. Ese entonces sería un buen momento para lavarle los pies al Señor en señal de reconocimiento por su majestad y por su gloria. Porque el Señor estaba a punto, como dijera el escritor, ahora de recibir el nombre que es sobre todo nombre. Aquel nombre que ante Él dice que se va a doblar toda rodilla y que toda lengua confesará que Él es el Señor.
ahí tenían que haber actuado. Y mira que no era que él no entendían, porque en lo que leímos, o ahí en el capítulo 13, el Señor dice: ustedes me llaman maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. En otras palabras, ellos tienen bien claro que eso de Señor era un título exclusivo para Dios, y que eso de maestro era que estaba hablando que Él era el maestro por excelencia, y que Él todo lo que enseñaba eran cosas divinas, como se lo dijo el Señor a Nicodemo. Ellos sabían todo eso, pero ni aún así le lavaron los pies. Y ese simplemente fue un acto muy descortés de parte de ellos. Posiblemente fue algo decepcionante para el Señor, porque Lucas en el capítulo 22 ya nos dijo que en ese preciso momento ellos estaban discutiendo por a ver quién tenía el mejor lugar en el cielo. Aún cuando después, o sea, eso fue aún después de que el Señor les dijo el sufrimiento que estaba experimentando, lo ignoraron. Yo voy a ser el primero. No, yo. Eso era lo que peleaban. Ellos entonces estaban portándose, quiero usar estas palabras profundas, teológicas, se estaban portando muy feo. Eso es. Por no decir horrible, ya que estaban enfocadas en su ego, estaban enfocadas en su propio honor, en su propio reconocimiento. Para eso estaban sirviendo en ese momento, para ser distinguidos. Y con esas expectativas, el inclinarse y lavarle los pies a los demás, eso no encajaba con mi personalidad. Eso es lo que están pensando. Yo no quiero que piensen que yo soy menos. Qué triste, mis hermanos. Pero ¿sabe qué? Al mismo tiempo es importante que esto haya ocurrido, porque eso lo que manifiesta son sus debilidades. Y eso lo que vino a sacar a flote es su falta de madurez espiritual. Eso es. Un escritor lo dice: las situaciones difíciles en nuestra vida es lo que vienen a revelar quiénes somos. Pero es tan maravilloso el Señor, ¿verdad? Que Juan, que estuvo ahí presente, él se encarga de escribir y decir que el Señor lo seguía amando, aun cuando él que estaba ahí se portó muy feo. Y aparte, ahí también estaba el feo de los feos. Ahí estaba Judas. Y ni aún eso detuvo al Señor para lavarle los pies. Así que con todo esto, ya voy llegando, con todo esto, es el Señor quien debería de ser honrado y amado, ¿verdad que sí? Muy contrario a ellos, todo lo que el Señor ha hecho es mostrarles amor y su bondad. Pero no son ellos los que reaccionan. Es el Señor Jesús quien toma la iniciativa y manifiesta su amor a un grupo de egoístas y egocéntricos. Eso lo conmueve a Juan. Que por cierto, mire, esta actitud de estos discípulos, o con esa actitud, no iban a avanzar al reino. Con esa actitud no podían dar testimonio de que ellos eran genuinos en el Señor. ¿Por qué? Porque no estaban amándose los unos a los otros. No era eso lo que estaban haciendo.
Aunque aún, mire, después, ellos mismos van a estar escribiendo de estas cosas. Oiga cómo le dice Pablo a la iglesia en Gálatas en el capítulo 5. Muy interesantes sus palabras. Dice, pero si se muerden y se devoran los unos a los otros, miren que no sean consumidos los unos a los otros. Vea las palabras fuertes que usa el apóstol para mostrar la falta de amor que termina destruyendo. Oiga esto, la falta de amor entre ellos que termina destruyendo la misma comunidad que predica del amor. Y en este caso, la iglesia. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y mire que la advertencia del apóstol es tan clara que él dice que si no se controla ese espíritu hostil, la iglesia terminará consumiéndose internamente en vez de reflejar a Cristo. Y el diablo es muy bueno para hacer eso. El diablo no puede detener la iglesia, pero sí la puede dañar muchas veces internamente. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo entonces está diciendo de que si eso es lo que el mundo ve en nosotros, la iglesia no va a tener ningún atractivo para el mundo, porque ellos no están viendo o no ven en nosotros un amor transformado, diferente al que ellos están acostumbrados. No vamos a causar sed en ellos. No podemos ser sal. No podemos ser guianza, no podemos ser luz. Eso es lo que Pablo está diciendo. Este entonces habría sido un buen momento para el Señor exhortarlos y para llamarles la atención punto por punto, ¿verdad que sí? Buen momento. Pero mire qué maravilloso, el Señor no lo hace. No lo hace y con todo, me imagino al Señor de verdad, con esa mirada de amor, con toda la paciencia, lleno de amor. Empieza a hacer lo que hace y dice que con todo ese profundo amor les muestra con hechos cómo se debe amar. Porque el amor del Salvador, mis hermanos, no conoce, no espera nada a cambio, no espera ser gratificado. El amor del Salvador no cambia, porque el Señor nos ha amado, dice, desde antes que naciéramos. El Señor nos sigue amando en el presente y nos va a seguir amando por toda la eternidad futura. Y eso fue lo que Él les prometió. Y el Señor nos muestra, no solamente a ellos, sino que nos muestra que solo hasta cuando nosotros nos humillamos hasta lo sumo, como Él lo hizo, es que podemos amar como Él amó. Es hasta ahí. Y para eso es lo que el Señor nos está llamando. Eso es. Yo quisiera que inclinara su rostro y que de alguna manera trate de pensar en usted, en su corazón. Piensa en el corazón del Señor y en su amor. Piensa en la manera como el Señor nos ha amado hasta el momento. Y hagamos ese contraste a ver dónde nos encontramos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús.